pregunta de la clase anterior para Luis, chicos? ¿Alguien que quiera...? Algo que hayan visto. No hace falta que sea de la clase, sino por ahí algo que hayan leído, algún comentario. Pudieron tener acceso fácil al material. ¿Sí? ¿Alguien le falta? A ver. ¿Ninguna? ¿Quieren que arranquemos más? Sí, arranquemos. Lo que vamos a empezar a ver hoy es una de las principales herramientas que se usan a la hora de hacer análisis de acciones, sobre todo para los inversores como nosotros, los inversores, los pequeños inversores. ¿Por qué? Porque es una herramienta bastante dinámica, sencilla, termina siendo visual. Al principio le va a parecer un poco difícil, pero es simplemente entrenar el ojo, practicar y después termina saliendo bastante sencillo. No tiene, si bien está basado en matemática y estadística, no tiene que resolver ninguna matemática, sino que termina siendo visual, como les digo. Entonces el análisis termina siendo bastante rápido y sencillo. No sé si alguna vez escucharon hablar de lo que es el análisis técnico o vieron una película de Wall Street. ¿Alguno estaba viendo los gráficos que estaba viendo yo recién? ¿Qué creen que es esto? Pero esto en particular, ¿qué activo es? El dólar. Exactamente, el dólar contra el peso argentino. Y fíjense que incluso en lo que es un par de monedas como el dólar peso se puede utilizar este tipo de herramientas, como le digo, que termina siendo bastante visual, para tener una idea de zonas de soporte y de resistencia y momentos de compra y momentos de venta. El dólar también tiene que ser un activo financiero más. Eso es otra cosa que les tiene que quedar del curso. Hay momentos en los cuales hay que estar dolarizado y hay momentos en los cuales tal vez no. Y hay que entenderlo, porque muchas veces, ¿qué pasa? Un poco la cultura que tiene el argentino es compro dólares y los guardo. Total, siempre va para arriba. Sí, en una economía inflacionaria siempre va a ir para arriba. ¿Cuál tendría que ser la pregunta que se tendrían que hacer hoy? ¿Qué creen ustedes? La rentabilidad. Pero claro, la rentabilidad de comprar dólares, ¿contra qué? ¿Contra vender? ¿O contra qué? Contra comparación. Contra comprar algo diferente. Contra la tasa de interés, te diría en primer lugar. O sea, hoy tendríamos que mirar si estoy en peso o estoy en dólar. Debería depender de si creo que el dólar le va a ganar a la tasa. Si yo hoy tengo una tasa de una LECAP que puedo ingresar, como les decía, bastante sencillo, en torno al 63% anual, estoy hablando que es un poquito más del 5% mensual. Mi expectativa de devaluación tendría que ser superior a eso para que me convenga comprar dólar. ¿Escucharon hablar del carry trade? ¿No? En las noticias, por ahí sale, estuvo muy a full en las noticias el año pasado porque fue uno de los principales motivos de la corrida. Con las LEVAC se hacía. El carry trade se dice cuando inversores de afuera traen los dólares, los transforman a pesos y se colocan en tasa de interés en pesos, con la expectativa de que la devaluación no supere el nivel de tasa. Entonces, cuando ellos quieran, de nuevo, sacan los pesos, compran dólares y se van. Ese fue el principal error de Sturzenegger, permitir que la LEVAC pueda entrar cualquiera. Por eso la LELIQ, la gran diferencia de la LELIQ, porque todos van a decir, no, pues si es lo mismo, LEVAC, LELIQ, le cambian el nombre. No, hay una gran diferencia. La LELIQ no puede acceder nadie, solamente los bancos. Entonces, y los bancos están controlados por el Banco Central. Esa es la gran diferencia entre las LEVACs y las LELIQs. Cuando fue el impuesto a la renta financiera, había 5.000 millones de dólares puestos en LEVAC, compraron dólares de la noche a la mañana y se los llevaron. Son capitales golondrina que se pueden salir muy fácilmente. Ahora los bancos no tienen ese riesgo. ¿Por qué? Porque están obligados a tener LELIQs. ¿Cómo? Mediante encajes. El Banco Central le dice a ustedes tienen que tener un cierto nivel de encaje. ¿Saben lo que es un encaje? ¿Todos? Sobre los depósitos que el banco recibe,
tiene que tener un nivel de encaje. Ese nivel de encaje es el porcentaje que tiene que tener sí o sí como el banco de manera líquida. Y tenés encajes remunerados y no remunerados. ¿Se entiende eso o no? O sea, si me depositas 100 pesos y mi encaje es el 30%, yo tengo que tener 30 pesos líquidos. Sí, perdón. ¿A alguien más le falta? No. Sí, gracias. ¿A vos también te falta, no? Sí, tengo, gracias. Otra. Eso para que lo sepan, no tiene tanto que ver con lo que va a ser la clase de hoy, pero está bueno entender por qué yo les dije, creo que sí, en la clase pasada, de que un corralito nunca es imposible. ¿Por qué? Porque justamente los bancos tienen un cierto nivel de liquidez. El resto que hacen lo pueden prestar. Entonces así funcionan los bancos. Si el nivel de encaje es del 30%, quiere decir de que por cada 100 pesos, 30 tienen que tenerlo realmente líquido. Y los otros 70 los pueden prestar. Entonces, ese nivel de encaje lo determina el Banco Central. Y les dice, ustedes tienen que tener sí o sí un 30%, un 10%, lo normal es 10%, ahora en la Argentina los encajes están altísimos. Entonces, justamente lo que está haciendo el Banco Central es obligar a los bancos a que estén en el ELIX, para no arruinarles el negocio también, porque si no estarían fundiendo ya el sistema financiero. ¿Qué hacen? Bueno, te obligo a tener encajes altos, pero son encajes remunerados, te pago una tasa de interés por eso. ¿Se entiende? Entonces eso es lo que hace que el sistema con el ELIX sea más estable que las de las LEVAX. En las LEVAX, como cualquiera podía estar, se podía ir también en cualquier momento. Uno no puede limitar la entrada y salida de plata ajena. En los bancos, sin embargo, es regulado. Se está estudiando para incrementar el consumo. Todavía está saliendo para que el encaje para eso. Sí, le estuvo costando también al Banco Central este mes llegar a la meta de emisión cero. Entonces se están buscando alternativas para no tener que volver a subir la tasa, porque ya está muy alta. Quieren buscar algunas alternativas que tienen que ver con eso, también jugar un poco con los encajes y tratar de alivianar un poco el peso de esta emisión cero en la economía. Pero bueno, volviendo, lo que quería que les quede es que hasta incluso el dólar, como les decía, tiene que ser un activo financiero más y lo tenemos que poder analizar. Lo que es el dólar es un poco particular, ¿por qué? Porque tiene un jugador grande, normalmente, que es el Banco Central. Entonces, a veces, al tener un jugador dominante como es el Banco Central, puede ser que el análisis media alcista, pero si sale el Banco Central y le pone un techo, y bueno, ya está. O sea, eso realmente no lo podemos saber a menos que esté bien claro cuál es la política monetaria del Banco Central. Hoy por hoy, ¿por qué se planchó el dólar? El FMI permitió la intervención. Exactamente, pero fíjense que fue la simple amenaza. Se estuvo hablando muchísimo estos días y vieron noticia de cómo cayeron las reservas. Que justo empezaron a caer las reservas con la noticia de que el FMI permitía al Banco Central vender dólares. Pero el Banco Central no vendió un solo dólar. La realidad es que los dólares que cayeron las reservas fueron por cosas que ya se sabía que tenían que pagar. Una de ellas el Club de París, el I-24, vencimientos de deuda básicamente que tenía Hacienda, que para eso era el préstamo del fondo. Cuando entró el préstamo del fondo subieron las reservas, porque entraron 10.000 millones de dólares. Pero esos 10.000 millones de dólares ya estaban destinados a pagar deuda. O sea que lo que pasó es que subieron 10.000 millones de dólares y ahora bajaron 10.000 millones de dólares. Pero uno lee los diarios y no entiende, y lo que te dice el diario es no, cae aceleradamente las reservas. Y el Fondo Monetario Internacional permitió al Banco Central vender dólares. No vendió ningún dólar todavía en el mercado de divisas. Lo que sí pasó es que dijo, che, puedo vender. La simple amenaza de decir, che, puedo vender, hizo que se calme el mercado. ¿Por qué? Porque ahora ya dudas, no sabes si sale o no sale a vender. Entonces ahora tenés un jugador grande que en cualquier momento te lo puede tirar para abajo. Y eso ya cambia las expectativas del mercado. Antes, ¿qué pasaba? Con 7 millones de dólares nos hacían saltar un peso el tipo de cambio. 7 millones de dólares para un país no es nada. Y sin embargo, eso pasó en la Argentina. Con 7 millones de dólares me hicieron saltar casi 2 pesos el tipo de cambio. Es una locura. En ningún país del mundo pasa. Pero acá, ¿por qué? Porque nadie vende. Entonces, si nadie vende, se desaparece la venta. Con
cualquier compra hago subir mucho el precio. Pero por eso es importante que un banco central pueda intervenir. Bajando a lo que es acciones, particularmente, que es para cerrar, la herramienta que vamos a ver les sirve para cualquier tipo de activo que ustedes tengan una serie de precios, pero en lo que más lo vamos a utilizar es en acciones. ¿Qué era una acción? Eso sí lo vimos ya. Cuando yo compro una acción, decíamos, paso a ser accionista, paso a ser socio de esa empresa. O sea, compro una acción cuando me interesa el negocio de la empresa o no. Pero, ¿qué pasa? ¿Es fácil analizar el negocio de una empresa y de estas empresas que son muy grandes? No, a veces se complica bastante. Incluso sabiendo el acceso a la información a veces limitado. Si bien la mayoría de la información es pública, no vamos a manejar nosotros el mismo nivel de información que maneja un gran inversor. Un inversor institucional se le llama, por ahí un banco de inversión, que tiene 20 tipos haciendo un análisis de cómo está la situación del sector y después de la empresa en particular. Pero con el análisis técnico nosotros tenemos la ventaja de que justamente no necesitamos tanto manejo. Esto también había quedado claro, ¿no? Esto lo quiero pasar un poco porque ya lo habíamos visto. ¿Se acuerdan la diferencia entre valor de libro y valor de mercado? ¿Cuál era la diferencia? El del libro son los números y el de mercado la monitor, si hay posible amenaza, ¿no? De lo que puede llegar a poner la empresa. El del libro es el que sale del balance, eso acuérdense siempre. O sea, es el valor del patrimonio neto que sale de los libros de la empresa, justamente. No es otra cosa que el valor del patrimonio neto sacado del balance de la empresa. Acuérdense que en estas empresas el balance tiene que ser 100% real, ¿no? Ahora, pero eso se ajusta por inflación. Ahora está permitido hacer el ajuste por inflación de los balances, no estuvo mucho tiempo en la Argentina, entonces pasaba de que esto era bastante mentiroso. De todas formas, son situaciones muy particulares de Argentina y acá estamos hablando ya para saber la diferencia teórica en general. Pero hoy por hoy sí ya el ajuste por inflación a modo de exposición ya está permitido, que no es lo mismo que el fiscal, ¿no? Ese otro tema. Y la capitalización bursátil era cuando yo tenía en cuenta ¿qué cosa? En realidad más que el comportamiento del mercado tengo esa capacidad de generación de flujo futuro, decíamos. O sea, cuando yo vendo un negocio, acuérdense, lo habíamos bajado a tierra. Si tengo un negocio, exactamente ese valor llave, que no es otra cosa que el valor de venta de la empresa. Cuando yo tengo una empresa que está enlistada en bolsa, cotiza en el mercado, lo que tengo es todos los días el precio de venta. Y el precio de venta no es igual al patrimonio neto. Decíamos, el patrimonio neto es el precio de liquidación. ¿Cómo anda? ¿Se acuerdan o no? Si yo vendo mi negocio solamente valuando lo que tengo y pagando las deudas, lo estoy liquidando. ¿O no? Estoy vendiendo a precio, digamos, de lo mismo que cerrado. Se entiende que si vendo mi negocio abierto y tengo ya clientela y si lo vendo y mañana el que entra puede abrir las puertas y le entra gente y le entra plata, eso tiene un valor. Ese valor justamente es la capitalización bursátil, ese precio de venta. Siempre acuérdense, es el precio de venta de la empresa. Siempre por ahí el ejemplo que podemos tener acá es cuando fue la expropiación de YPF. ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo el gobierno nacional en ese momento? Dijeron, expropio YPF y no le vamos a pagar nada a Repsol. Estamos pagando. Sí, lo estamos pagando justamente. Con la aerolínea salió lo mismo hace poquito. Sí, lo terminamos pagando muy mal, pero en ese momento ¿qué quisieron hacer? El precio de la acción de YPF estaba bastante alto, previo al anuncio de la expropiación. Hicieron el anuncio de la expropiación y dijeron no, paga nada. Se desplomó el precio de la acción. ¿Por qué? Porque realmente no era una buena noticia para la empresa. Ahora, se desplomó el precio de la acción y en algún momento tuvieron que sentarse a negociar. ¿Qué terminan diciendo? Che, bueno, pero YPF no vale lo que valía acá.
y tampoco vale tan abajo, pero terminan arreglando un precio medio. Pero este es el precio de venta, ¿entienden lo que les digo? No, lo que nosotros vemos, la capitalización bursátil, todos los días lo que tengo es el precio de venta. Es como que ustedes, si tienen una casa, tuvieran un agente de inmobiliario que todos los días le tocaría la puerta y le decía, bueno, su casa hoy vale tanto y mañana vale tanto, pero todos los días es distinto. ¿Y de qué depende? De cómo está el mercado. No siempre voy a tener realmente una razón de ser de oferta y demanda. Algunos días hay más oferta, otros días hay más demanda, y eso me va cambiando el precio. Esto sí se los di, creo que quedó claro. Las ventajas de emitir acciones en lugar de bonos. ¿A alguno le quedó alguna duda de esto? ¿Por qué una empresa sale a emitir acciones en lugar de bonos? Sí, para no endeudarse en los bancos y busca socios de esa manera, hace que se sube de nuevo. Siempre lo bajemos al negocio propio. Claro. ¿Qué podemos decir? Queremos crecer, queremos ampliar nuestro negocio. ¿Cómo lo hacemos? ¿Tomamos deuda o nos buscamos un socio que nos haga un aporte de capital? Es exactamente lo mismo. Si buscamos un socio, ¿qué pasa? Al socio no le voy a devolver, no es un préstamo. Me está haciendo un aporte de capital, ¿para qué? Para tener una participación sobre las ganancias. ¿O no? Si voy al banco, le pido prestado y lo que tengo ahora es deuda, que la tengo que pagar. Pero ya no tengo socio, no tengo justamente alguien que participe sobre las ganancias. Entonces, la empresa hace ese análisis previo justamente a tomar la decisión de si seguir tomando deuda o en algún momento abrir el capital. Le decía igual, para abrir el capital a nivel mercado de capitales, suelen ser grandes empresas porque tienen un costo. ¿Por dónde venía el costo? El análisis internacional. Uno de los costos principales era que el balance es con normas internacionales y tiene que ser presentado de manera trimestral. Para eso tengo que tener una estructura, el área administrativa contable, las normas NIF, exactamente. Que una pyme no lo podría afrontar, sería un costo sin sentido tal vez. Y la otra es que necesito tener calificaciones de crédito, o sea, tengo que meter una de estas calificadoras internacionales. ¿Escucharon hablar de Fitch, Standard & Poor's? ¿No? Bueno, son agencias calificadoras de riesgo internacional que hacen el trabajo de analizar los números de la empresa y te ponen una nota. Y esa nota define qué tan bien o qué tan mal está la empresa. ¿Se entiende? Obviamente, mientras mejor sea esto, mejor la posibilidad de que el precio de venta de la acción inicial sea bueno. Si esto es malo, probablemente no sea un buen momento tampoco de abrir el capital. Entonces esas son por ahí las cuestiones que hacen que solamente las grandes empresas sean las que emiten acciones. Eso era para hacer un repaso de lo que son las acciones, tiene que estar bien claro, pero ya entrando en las herramientas de análisis que usamos, hay dos principales: el análisis fundamental y el análisis técnico. El análisis fundamental es cuando yo veo toda la información que puede afectar al negocio de la empresa. ¿Se entiende eso? Muchas veces se usa lo que se llama el análisis top-down. ¿Qué quiere decir top-down? De arriba abajo. Empiezo haciendo un análisis macroeconómico, tal vez incluso mundial. Veo cómo está el mundo. ¿Quién me interesa en el mundo? Estados Unidos, China, y en Argentina, ¿quién más? Brasil. Brasil siempre nos interesa mucho, nuestro principal socio comercial. Pasado esos tres, me voy. Europa también puedo tener algo, pero bueno, no le diría que esos tres serían más importantes hoy por hoy para Argentina, pero Europa obviamente también nos afecta. Pasado eso, me bajo a Argentina, veo cómo está el país, cómo está la situación macroeconómica del país, qué pienso que va a pasar con la economía como un todo en el país. Una vez que hago ese análisis, me voy a un sector específico. ¿Qué me interesa? Los bancos, las energéticas, consumo. De acuerdo a justamente qué análisis hice macroeconómico, tal vez puedo decir, bueno, el sector que mejor hoy está en la Argentina es el sector energético. Estamos con ajuste de tarifa y si sigue la política sabemos que van a andar bien esas empresas. Entonces me voy al sector energético, hago todo el análisis del sector energético,
veo cómo viene el sector, si viene creciendo o no, cómo viene el nivel de inversiones, y de ahí me voy a una empresa en particular dentro del sector, que agarro ya el balance, justamente. Y de acuerdo al balance veo cómo vienen los números de la empresa. Y más allá de eso, cuáles son las perspectivas a futuro de la empresa. Ahora, todo ese análisis es poco dinámico, ¿o no? Es muchísima información. Vamos a ver cómo hacerlo un poquito más dinámico en la clase de análisis fundamental. Pero sigue siendo bastante enfocado. Yo tengo que saber qué quiero mirar. Y tengo que ir a mirar los números de esa empresa en particular. Y acá es donde yo les decía, por ahí nos pasa que tenemos desventajas comparativas. ¿Por qué? Porque nosotros como pequeños inversores manejamos cierta cantidad de información. La información en general es pública, pero no es lo mismo, o no van a tener tampoco la posibilidad ni la capacidad de procesar el nivel de información que puede tener un banco de inversión, que tiene, como les digo, especialistas dedicados a eso y que le están diciendo: armar un informe de Argentina del sector bancario, y dentro del sector bancario destacame alguno. ¿Cómo competimos contra eso? Tenemos que más bien ser consumidores de ese tipo de informes. De todas formas, yo no soy tan proclive a eso, porque muchas veces son tendenciosos los informes. Incluso de estos grandes bancos que cobran fortunas por hacer estos informes, ellos mismos tienen intereses detrás de lo que están diciendo. Entonces termina pasando que no son tan buenas las recomendaciones que te hacen. Pero es bastante tedioso, como les digo, es lento. ¿Y qué alternativa tenemos a eso? Lo que es el análisis técnico. En el análisis técnico es un análisis de gráficos. Simplemente yo lo que veo es la evolución del precio, y con ver simplemente el gráfico, termina siendo visual como más, trato de determinar las tendencias del mercado y de acuerdo a eso operar de acuerdo a la tendencia. ¿Qué es la tendencia? ¿Qué piensan que es tendencia? ¿Hacia dónde está yendo el mercado? ¿Es alcista, bajista o qué más puede ser? Está en consolidación. Lateral, exactamente. Serían las tres opciones. Si yo logro identificar la tendencia de los precios, puedo operar de acuerdo a esa tendencia y no necesito estar mirando toda esta información. Eso es lo que nos explica el análisis técnico. Justamente, ¿por qué no necesito ver toda esa información? Porque lo que decía el creador del análisis técnico, que es Charles Dow, que los precios ya lo descuentan todo. Si hay gente que está haciendo todo este análisis fundamental que les comentaba antes, está viendo los números, está viendo la macroeconomía y está incorporando toda esa información a la forma de actuar después, ¿se entiende o no? Alguien hace el análisis y actúa en consecuencia. Si el análisis es bueno, ¿qué va a pasar? Salen a comprar, supongamos. Si no me da que está bueno el sector y que está barato, voy y compro. ¿Y esa compra qué va a hacer? Que empiecen a subir los precios. Entonces, los precios, los movimientos del mercado lo descuentan todo. Eso es una de las principales, digamos, premisas que tiene el análisis técnico. Dentro del movimiento de precios yo ya tengo incorporada toda la información del mercado. Y no necesito saber qué información, simplemente tengo que aprender a interpretar ese movimiento del mercado. Los precios se mueven por tendencia, sería la segunda, esto que ya le había comentado. Siempre tenemos alguna de estas tres, o estamos alcistas, o estamos bajistas, o estamos lateralizando. Y la historia se repite. ¿Por qué creen que la historia se repite? Un círculo, digamos, lo mismo vuelve a pasar, volvemos a subir, en su momento culmine, vuelve a bajar y así. Termina pasando muchas veces que acá está incorporada la psicología del mercado. Si los movimientos del mercado lo descuentan todo, lo que nos dice justamente el análisis técnico es: los seres humanos, las personas, tendemos a reaccionar similar ante motivaciones similares. ¿Se entiende? Entonces, si tenemos una información nueva que sea positiva, vamos a tender a reaccionar de manera similar repetidas veces.
Siempre. ¿Por qué? Porque está en la naturaleza humana. O sea, cuando la información es buena, vamos a entrar en euforia. Cuando sea mala, tal vez entremos en pánico. Y todo eso lo puedo ver a través de los movimientos de los precios. ¿Se entiende? Ya va a ir quedando más claro, porque esto es teoría, como les digo, después pasa a ser práctica. Pero sí tienen que ir quedando en claro por qué funciona esto. Porque después parece que no tiene sentido. Me va a decir, bueno, pero ¿por qué puedo ver un gráfico y saber para dónde va a ir el precio de la acción? Por el simple hecho de que viendo el gráfico, si lo sé analizar, está incorporada ahí la psicología del mercado. Hay gente detrás de ese gráfico que yo estoy viendo que está comprando y vendiendo. Y esas compras y ventas me van armando patrones. Y esos patrones vienen por el lado del comportamiento humano. Me están determinando el comportamiento del mercado. Y si yo puedo leer el comportamiento del mercado, puedo seguir la tendencia, que es lo que me importa. Cuando hago análisis técnico no me trato de anticipar, trato de seguir la tendencia. Entonces trato de comprar cuando la tendencia es alcista y seguir adentro mientras la tendencia siga siendo alcista, y vendo cuando tengo un cambio de tendencia. Y eso sí lo puedo identificar fácilmente mirando el gráfico. ¿Qué me permite esto? Mirar gráficos, puedo mirar 20 al mismo tiempo. Ya no tengo que manejar tanto nivel de información. Simplemente tengo que saber interpretar la herramienta, y con eso ya puedo hacer un análisis mucho más dinámico que el que estábamos hablando hace un rato. ¿Y eso cómo se ve en el gráfico? Suponete que es un histórico o algo así, y digo, es una serie de precios. Vos siempre que tenés una serie de precios de cualquier cosa, esto es lo loco del análisis técnico, es que vos podés hacerlo, aplicarlo sobre cualquier serie de precios. Si tenés la evolución del metro cuadrado, podés hacer un análisis técnico. O sea, esto es cómo fue moviéndose el precio del dólar, por ejemplo. Cualquier cosa que vos tengas una serie de precios, podés aplicar las herramientas que vamos a ver en análisis técnico. Y vas a terminar viendo que se cumple. Realmente es estadística, ¿no? No es 100% siempre que que se va a cumplir, pero la estadística va a estar a tu favor. Un 70% de las veces vas a estar acertándole, y el resto, el 30% restante, vas a saber qué hacer en consecuencia. Entonces, básicamente eso es lo que nos dice el análisis técnico. Hagan preguntas, ¿no? Porque esto ya estamos empezando a ver herramientas, así que si no va quedando claro, por favor, que sea de ida y vuelta la clase. Algunas críticas a lo que es el análisis técnico, porque hay gente que dice no, hay que hacer análisis fundamental. O sea, en todo lo que es como cualquier línea de pensamiento. En la economía tenemos los liberales y tenemos los que piensan que el Estado tiene que estar presente, como los socialistas, comunistas, como sea, hay muchos tipos. Ahora, cada uno tiene su teoría y explica o demuestra cuál es mejor. Y cada uno va a tener razón en parte y en otra parte no tanto. O sea, ningún sistema es perfecto, porque eso ya lo sabemos. El capitalismo tampoco es perfecto, el socialismo no es perfecto, el comunismo no es perfecto. Lamentablemente no existe un sistema perfecto, y es lo mismo acá. El análisis fundamental tiene sus ventajas, el análisis técnico tiene otras. Personalmente, yo no soy ni de uno ni del otro, sino que creo que tiene que haber una combinación de ambos. Hay que tratar de aprovechar lo mejor de cada uno, entonces por eso vamos a tratar de hacer un análisis fundamental, que ya lo vamos a ver más sencillo, para que sea alcanzable por ustedes. Hay cosas que ya están hechas, que simplemente hay que saber interpretarlas, pero al mismo tiempo utilizar el análisis técnico. ¿Para qué? Nosotros le decimos, elijan qué comprar de acuerdo al análisis fundamental. O sea, compro empresas que me gusten desde los fundamentos, que creo que el negocio va a andar bien. Acuérdense que ustedes quieren ser socios de esa empresa. Entonces me interesa por lo menos tener una buena perspectiva sobre la empresa que estoy comprando acciones. Ahora, cuando compro o cuando vendo, no lo veo con el análisis fundamental, lo veo con el análisis técnico. ¿Por qué? Porque es más dinámico. En el análisis fundamental, yo puedo hacer un análisis y decirme que esto está barato, pero no quiere decir que no pueda estar todavía más barato. ¿Se entiende eso o no? Cuando el mercado a veces entra en pánico, los precios se desploman.
y ya no tiene razón de ser. Pasa así. Simplemente entró en pánico el mercado y están regalando tal vez acciones. Por el simple hecho de que se entró en pánico. El pánico sí lo puedo ver en los gráficos. Y los puntos de compra y de venta, los puntos de inflexión, los voy a ver a través del análisis técnico. Ya ve quedando más claro, obviamente cuando vayamos viendo las herramientas. Las críticas, como le digo, las acciones raramente expresan los valores reales intrínsecos, sino que compra y venta reflejan la interacción entre la oferta y demanda. Quien posee mayor fuerza determina el movimiento de los precios. Estos son los conceptos que justifican el análisis técnico también. Los que lo critican dicen que es una profecía autocumplida. Si todos estamos viendo un gráfico y vemos una tendencia, determinamos para dónde creemos que van a ir los precios y todos estamos usando la misma herramienta, vamos a actuar todos de la misma forma. Entonces, ¿qué va a pasar? Si todos compramos, sube. Exactamente. Y te dicen, no, bueno, sería así y realmente el mercado te demuestra que no es así. Ahora yo te digo, no, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no se termina dando la profecía autocumplida? Porque no hay dos personas que operen igual. Y no hay dos personas con la misma necesidad de liquidez ni con el mismo horizonte de inversión. Ni estamos todos al mismo tiempo mirando el mercado en el mismo segundo tratando de comprar o vender. Cada uno después cuando salga a operar va a agarrar un cierto set de activos que le van a interesar. Algunos van a estar viendo Petróleo Brasil, otros van a estar viendo YPF, otros le va a interesar Galicia, otros le va a interesar Banco Macro y van a estar viendo eso y actuando en consecuencia sobre eso. Pero algunos van a estar comprados de largo plazo y otros de más corto plazo. Algunos dicen, no, che, me interesa Galicia y de largo plazo, yo de esta plata me quiero olvidar. Y otro tal vez está haciendo una compra especulativa de sacarle en 2 semanas algún rendimiento bueno, un 10%, me voy. Entonces no todos operamos igual. Eso ya después va a quedar en cada uno de ustedes darse cuenta de qué manera se sienten más cómodos operando. Algunos pueden ser compradores de largo plazo y decir, bueno, yo compro y me quedo. Me quedo porque pienso que la empresa va a andar bien, entonces los precios van a subir. Y otro tal vez no, le guste más el estar comprando y vendiendo y ir sacando rentabilidades buenas, pero de corto plazo. ¿Se entiende? Y lo otro es que se pueden utilizar el pasado para predecir el futuro. Es una pregunta que se hacen los analistas fundamentales que te dicen ¿cómo predigo el futuro en base al pasado? La realidad es que no debería ser así, pero termina pasando, como les digo, que es psicología. El ser humano, y se los dije también en la primera clase, ¿se acuerdan que lo más importante les decía para ser un buen inversor, qué era? La inteligencia emocional. ¿Y por qué era eso? Porque teníamos que entrar, como decía, en pánico cuando vemos que empieza a bajar, puede tener un efecto de rebote y exactamente. y perdí. Pero ¿por qué es tan importante? Porque te pasa, cuando estás operando con plata, te pasa de que justamente empiezan a jugar las emociones. O sea, cuando vos lo haces con un simulador, va a ser muy fácil que seas metódico, que realmente compres o vendas cuando los indicadores te dicen que compres o vendas. Pero cuando es con plata en serio, termina siendo mucho más difícil. Y como les digo, el ser humano tiende a reaccionar de manera similar, no igual, ante estímulos similares. Eso es verdad, siempre fue así. Entonces la realidad es que eso es lo que terminamos viendo en el movimiento de los precios. Esto es un poquito de historia, se los paso rápido simplemente para que lo sepan. En el 30 empezó este análisis de gráficos con el chartismo, ya vamos a ver lo que es, que simplemente era ver la evolución de los precios y determinar la tendencia, justamente si el mercado estaba alcista, bajista o estaba en una situación de lateralización. En los años 50 se empezaron a meter los físicos y matemáticos en el mercado de capitales, que después nos echaban la culpa a los economistas de un montón de bacanas que se mandaron ellos acá, porque fueron ellos los que crearon los derivados financieros que terminaron ocasionando la crisis del 2008. Pero sí nos dejaron algo bueno, que es, dijeron, che, bueno, debería haber alguna forma más fácil de interpretar esto. ¿Cómo? Mediante indicadores y osciladores matemáticos. Son estadísticos, como le digo, y yo a través de estos, terminan siendo visuales, puedo tratar de anticiparme a los movimientos del mercado de manera visual y sencilla.
Y hoy por hoy, en realidad ya desde el 80 que está en Estados Unidos, en la Argentina todavía no existe, ya está lo que es el High Frequency Trading. Si yo tengo indicadores y osciladores que me van dando señales de compra y de venta, puedo crear algoritmos matemáticos que me disparen automáticamente esas órdenes de compra y de venta. ¿Se entiende eso o no? Esto es 100% programación de sistemas. En Estados Unidos, el 80% del volumen de mercado lo ocasionan algoritmos matemáticos, que se disparan solos. Ya está cargado previamente cuándo tienen que comprar y cuándo tienen que vender de acuerdo a las señales que reciben. Obviamente no todos los algoritmos son iguales, porque si no acá sí se daría la profecía autocumplida. Y de hecho pasó en, me olvidé el año ahora, pero en el 80 y pico era, si no me equivoco, tuvimos lo que fue el famoso jueves negro en la bolsa de Estados Unidos, que de un momento para otro, sin motivo aparente, cayó un 5% la bolsa de Estados Unidos. Nadie entendía nada. ¿Por qué? Porque no había razón de ser. ¿Qué había pasado? Muchos algoritmos que tenían la misma orden de venta se dispararon al mismo tiempo y desplomaron los precios. En el transcurso de media hora, esa fue la caída más grande que tuvo la bolsa americana hasta ese momento en un día. En el transcurso de media hora los precios se recuperaron y quedaron en cero. ¿Por qué? Porque ya los operadores humanos se dieron cuenta, che, esto hay algo raro, me están regalando papeles, y empezaron a comprar y terminaron equilibrando los precios. ¿Se entiende? Después se supo que pasó eso justamente, que había algoritmos muy similares que estaban operando y que todos mandaron orden de venta. Entonces se terminó dando un poco esta profecía autocumplida de que como todos tenían la misma orden de venta, salieron a vender, ¿qué pasa? Desplomaron el precio. Pero inmediatamente, como les digo, en el transcurso de media hora el mercado terminó volviendo al equilibrio. ¿Por qué? Porque después hay gente operando también que se dio cuenta que le estaban regalando los papeles. Ahora, ¿por qué ya no sucede esto? Porque la cantidad de algoritmos que hay operando son infinitos y son todos distintos. Ya cada programador y cada analista pone su propio toque en el algoritmo matemático, de acuerdo a qué quiere lograr también. Entonces no hay dos iguales, es toda información aparte oculta, con lo cual una empresa no sabe qué algoritmo está usando la otra, entonces termina siendo siempre distinto y operan distinto. Eso ya es muy avanzado para nosotros, pero es para que sepan que existe. En la Argentina, como les digo, todavía no hay. Empezando por el chartismo, que es lo primero que veíamos. El chartismo lo creó Dow, Charles Dow, que era de la Dow Jones & Company en 1882, que fue uno de los socios fundadores también del Wall Street Journal. ¿Lo conocen? Uno de los diarios especializados de Wall Street. Wall Street es todo lo que es el mercado financiero de Estados Unidos, se le dice Wall Street. Y Dow, ¿qué hizo? Viendo justamente la evolución de los precios de las acciones, dijo: che, se puede crear una teoría en base a esto, simplemente observando los precios yo puedo determinar si el mercado está alcista, bajista o está en una situación de lateralización. Y si puedo determinar eso, puedo operar en consecuencia. Y creo estos 6 principios básicos a partir de los cuales se terminó formando la teoría del chartismo, de este análisis técnico. El primer principio de la media los descuentan todo, es llamada medias a los índices del mercado en ese momento. ¿Se acuerdan que era un índice? El índice Merval, lo hablamos. ¿Qué era el índice Merval? Las bolsas iguales de acciones de empresas que Hoy por hoy son las de mayor capitalización bursátil, que el S&P Merval. En algún momento eran las que movían el 80% del volumen de mercado. Hasta hace menos de un año eso cambió porque ahora hicieron un acuerdo con Standard & Poor's. En Estados Unidos en ese momento había 2 índices nomás, que uno era el Dow Jones, el industrial, y el otro era el de ferrocarriles, que ahora se me borró el nombre. Uy, estoy a full. ¿No? Pero bueno, tenían 2 índices nomás que eran por sectores de la economía. Y no, todavía no estaban las tecnológicas en esta época. Sí, iba a decir el Nasdaq, pero no era el Nasdaq todavía. No,
era el Dow Jones y el S&P. El S&P que es el de las principales, de las de más grande capitalización justamente. El Dow Jones es solamente industriales y el S&P incluía todas las que sean de las más grandes, capitalización, o sea, las que tienen mayor capitalización bursátil. Y él decía, si yo veo simplemente los índices, si veo justamente las medias del mercado, ya ahí tengo descontado todo. Si el Dow Jones está alcista, es porque el mercado está alcista. ¿Se entiende o no? Entonces, es como ver el Merval. ¿Se acuerdan que yo les decía? Si el Merval está alcista, bueno, es porque la mayoría de las acciones van a estar alcistas también. Entonces, ¿cuándo compro acciones? Cuando el índice también está alcista. Si no estoy yendo contra la tendencia del mercado, la tendencia principal, si es un índice y me representa la mayor parte del mercado y eso está bajista, ¿puede haber alguna acción que se salga de ese camino? Sí, a veces sucede, que todo está cayendo y alguna está verde, alguna está subiendo. Se desprendió del mercado, pero es poco común. Entonces estoy yendo en contra de la tendencia del mercado. Quiero ir en realidad siempre a favor de la tendencia del mercado. El mercado tiene 3 tendencias, eso sí es importante y está bueno que lo vayamos entendiendo. Primaria, secundaria y menor. Él lo definía de esta forma y ¿cómo la diferenciaba? La primaria era la de largo plazo. Hoy por hoy diríamos mayor a un año. Una tendencia secundaria de entre 6 meses y un año podría ser. Y una menor a 6 meses es una tendencia menor. Ahora, dentro de una tendencia primaria alcista, puedo tener una secundaria bajista, o no. Y dentro de una secundaria bajista, puedo tener una menor alcista. ¿Por qué? Porque el mercado no se mueve de manera lineal. Esa es la otra cosa que también nos tiene que quedar. Siempre vamos a tener picos y valles. No tengo... A ver, voy a abrir un ratito acá así. Creo que te falta espacio para una carpetita. Sí. Soy medio desordenado. Se entiende igual lo que le digo, ¿no? O sea, que simplemente no nos movemos de manera lineal, sino que tenemos este tipo de movimientos, al estilo serrucho. Entonces, ese tipo de movimiento es lo que nos hace que tengamos distintas tendencias de acuerdo al plazo. Las tendencias principales tienen 3 fases. Ya vamos a ver lo que es esto. Las medias deben confirmarse entre ellas para hablar de un mercado en total, un mercado global alcista. Si él decía, si yo tengo el Dow Jones alcista, pero el S&P bajista, el Standard & Poor's bajista, entonces no puedo decir que el mercado es alcista. Hay un sector de la economía, en este caso, que sí es alcista, pero si el otro es bajista y tengo que ver, hasta que no definan para un lado o para el otro, el mercado global no es alcista. El volumen debe confirmar la tendencia, esto es importante y tiene un poco que ver con lo que también ya fuimos hablando, ¿sí? ¿Cuándo van a subir los precios de las acciones? Cuando se compra. Y al revés también. Ahora, el volumen me tiene que confirmar esa tendencia y esto es súper importante. ¿Por qué? Si es poca la gente operando, ¿saben el qué es el volumen, no? ¿Se entiende? La cantidad de operaciones, básicamente. Pero se mide en pesos en Argentina. O sea, la cantidad de transacciones en pesos que se hizo. Ahora, no para todas las empresas, un volumen, una cierta cantidad de pesos es lo mismo. O sea, hay empresas que de por sí tienen un volumen promedio más alto y hay otras que tienen un promedio más bajo. Pues sale el volumen operado. Exactamente. Entonces, en el mismo gráfico nosotros vamos a ver un volumen promedio abajo y al tener también visualmente si el volumen fue superior al promedio, sabemos que el volumen nos está acompañando. Si estuvo por debajo del promedio, es un volumen bajo, entonces tengo que tener ojo. ¿Por qué tengo que tener ojo si el volumen es bajo? Sí, porque nadie se define todavía. Si son pocas las operaciones, no está claro realmente si es esa la tendencia del mercado. Si la suba es fuerte, pero son pocas la gente operando,
no me está diciendo, che, hay un consenso de mercado. Realmente la mayoría o mucha gente está operando en consecuencia. Son pocos. Si hay pocos operando, y probablemente sea porque los precios no estén tan buenos, o no. Si algo realmente está barato, salimos todos desesperados a comprarlos, o no. Como cualquier oferta. O sea, piénsenlo desde ese lado. Si hay poca gente operando y tal vez no sea tan bueno, haya algo por detrás, ¿o no? Bueno, es lo mismo en el mercado. Siempre si el volumen me acompaña, me está confirmando, porque hay mucha gente pensando igual que yo. Entonces hay mucho empuje alcista. Si es poca la cantidad de gente operando, por más de que esté subiendo mucho el precio, tengo cuidado. ¿Por qué? Porque somos pocos los que estamos viendo esa suba. Y tal vez es simplemente el hecho de que había poca venta también lo que hizo subir mucho los precios. ¿Y puede haber una especie de tipo fraude? Me refiero a de que gente se ponga de acuerdo como para subir una acción o bajarla. Sí, manipulación de mercado siempre tratan de hacerlo. En los mercados regulados, por lo general, están justamente regulados, hay controles y cuando hay ese tipo de operaciones se la dan de baja inmediatamente, no se permite. En algún momento en Argentina esos controles eran muy malos, hoy por hoy mejoraron mucho. Se hicieron inversiones en sistema y demás y todo el tiempo se ven que se cancelan operaciones porque ven que hay algo llamativo, digamos, en la orden en particular. En Estados Unidos, olvídate que las manipulaciones... Inversores grandes se ponen de acuerdo para comprar o para vender. Claro, exactamente. Sí, entonces te pueden manipular, se llama manipulación de mercado. En el Bitcoin, que creo que algo hablamos del Bitcoin, eso es súper común. Como es un mercado que no está regulado, se sabe incluso de que hay un grupo de 20 grandes tenedores de Bitcoin y se ponen de acuerdo. O sea, tienen un grupo de WhatsApp literalmente donde determinan qué van a hacer. Y se ponen de acuerdo para vender o comprar y están manipulando el mercado. Y lo pueden hacer, ¿por qué? Porque no hay ningún ente que regule el mercado del Bitcoin. Por eso nosotros nunca recomendamos el Bitcoin, porque si no está regulado y estás muy sujeto a que depende de la voluntad de los que tienen plata realmente. ¿Y quién va a ganar? El que tiene plata. Es así. Porque es así de simple, digamos. El que tiene plata tiene poder y te puede mover el mercado. Y de hecho... ver el comportamiento también. ¿Cómo? O ver el comportamiento para actuar en consecuencia. O sea, por ejemplo, hoy el Bitcoin está subiendo. Sí. Muy bajo. Hace un momento le vas en stop. No, seguro, o sea, se puede hacer análisis técnico también con Bitcoin. De hecho, en el Bitcoin lo único que puedes hacer es análisis técnico. Porque ¿cuál sería el análisis fundamental del Bitcoin? ¿Cuál es el valor real del Bitcoin? Cuando yo hago análisis fundamental es porque trato de buscar el valor real de algo. ¿Cuál sería el valor real del Bitcoin? No tiene. ¿Y por qué no tiene? Porque no tiene respaldo, porque limitaron a propósito la cantidad de Bitcoins que puede haber. ¿Para qué? Para que justamente suba el precio, porque limitaban la oferta. Pero ¿qué terminó pasando después? Vos podés, pero hoy por hoy podés comprar 0,000001 Bitcoin. Entonces ahora de nuevo vuelve a ser ilimitada la cantidad de Bitcoins, porque eso lo podés subdividir en la cantidad de parte que quieras. O sea, no hace falta que tengas un Bitcoin, sino imagínense cuando valía $20.000 el Bitcoin, ¿quién podía invertir en Bitcoin? Y sin embargo todo el mundo se metía en Bitcoin. ¿Por qué? Porque no compraban un Bitcoin, compraban una porción de un Bitcoin. El análisis fundamental en el Bitcoin no tiene lógica. O sea, no tiene razón de ser de que valga 20.000 o que valga $5. Por eso es que a mí ese tipo de instrumento no me gusta y es 100% especulativo. Puede ser ultramente rentable, lo fue de hecho para el que compró hace muchos años, pero al mismo tiempo es un mercado manipulado, entonces también pasa a ser, ahí ya pasa a ser timba, sinceramente. Si bien el análisis técnico te sirve para hacer compra y venta, pero al mismo tiempo si te pueden manipular el mercado te lo dan vuelta para donde quieren y cuando quieren. Llegó a 20.000, se crearon un instrumento para poder apostar a la baja, creo que se los comenté a esto, el famoso futuro de Bitcoin, y lo desplomaron. Y era sabido que iba a pasar eso. En el momento en que anunciaron de que salía el futuro de Bitcoin,
Obviamente no te dicen que es un instrumento para apostar a la baja. Te dicen, no, vamos a alargar un instrumento adicional porque está teniendo mucha demanda el Bitcoin. ¿Cuál era ese instrumento adicional? Futuro. Y el futuro lo que te habilita es apostar y ganar incluso cuando el activo está bajando, porque es un derivado financiero. Después les voy a explicar un poquito más de futuros. Pero yo puedo no tener Bitcoin sino vender. ¿Se entiende? Me pongo en posición vendedora, digo, estoy vendido en Bitcoin y gano cuando cae. Recién ya 20.000 largaron el futuro de Bitcoin, se llenaron de futuros y ellos mismos son los que se siguen llenando de plata. ¿En detrimento de quién? De la gente que se mete sin conocer y le pusieron muchísima publicidad al tema. ¿Por qué todos conocen el Bitcoin y muchos no saben lo que era una levar? Los intereses que hay económicos por detrás también son terribles. Pasando, una tendencia está vigente hasta que da señales definitivas de que ha cambiado. Y esto es lo que les decía. Si determino que el mercado está en tendencia alcista y estoy en una situación de operar sobre esa tendencia alcista, compro y sigo la tendencia. Y no vendo hasta que tenga una señal clara de que cambió esa tendencia, de que se terminó. ¿Se entiende eso? Ya va a ir quedando mucho más claro igual esta parte de la teórica, pero se va aclarando. ¿Qué es una tendencia y cómo definimos una tendencia? Entonces, yo les decía, lo más importante dentro del análisis técnico es que podamos identificar una tendencia, que sepamos cuál es la tendencia que tiene el papel. Si nosotros podemos identificar la tendencia, podemos operar de acuerdo a la tendencia del papel. ¿Cómo defino una tendencia ascendente o descendente? Básicamente tengo una tendencia ascendente cuando la sucesión de picos y valles, perdón, estos son los picos y estos serían los valles, son cada vez mayores. ¿Se entiende eso o no? Sí. El siguiente valle es mayor que el anterior, siempre. Y el siguiente pico también tengo mayor que el anterior. Entonces, si bien tengo una forma de serrucho, mi tendencia primaria acá es ascendente. Ahora, esto de acá podría ser una tendencia o no. Sí. Una tendencia menor, de corto plazo, descendente. Ya va a quedar en cada uno si operan sobre esto o si operan sobre esto. ¿Se entiende o no? Sí. Si vos sos operador de corto plazo, esto te súper interesa. Compraste acá y acá vendiste. ¿Se entiende? Sí. ¿Por qué? Porque sos un operador de corto plazo, ya está, tomaste ganancias. Ahora, si yo compré de más largo plazo pensando en esta línea, no vendo acá. ¿Por qué? Porque espero a ver si reconoce esta zona. Lo que me termina pasando es que esta es una zona de piso para el papel. Cada vez que toca esta línea, reacciona. Hasta que en algún momento la quiebra. Y la tendencia ascendente se hace siempre sobre el valle. Exactamente, eso está bueno que ya lo vayan viendo. Cuando yo trazo una tendencia ascendente, lo que uno son valles. ¿Por qué? Ah, no la enchufé. ¿Qué es lo que me interesa? Y que el precio más bajo vaya subiendo. Lo que me interesa exactamente es saber en qué momento esto se quiebra. Cuando hay un cambio de tendencia. Si yo tengo identificada una tendencia ascendente, la primera información que voy a tener es el momento en que esta línea se me quiebra. Entonces, el papel me va a ir buscando esta línea cada vez y me lo va a ir reconociendo hasta que llega un punto que llega acá y ya no lo reconoce, lo quiebra. ¿Ahí qué tengo que hacer? Vendo. Ya está, compré acá. Si acá cuando me viene a tocar por cuarta vez no aguanta y quiebra, vendo. ¿Se entiende? No vendí acá en el pico. Vendí acá, no importa. Sí, pero ganaste. Exactamente, sigo ganando. Sigo ganando y vendo bien. ¿Por qué? Porque si no, lo que me va a pasar es que tal vez por vender acá, después viene acá y esto sigue así, sigue. Si yo sigo la tendencia, voy con la tendencia. Eso es lo que me interesa. Claro, El la análisis tendencia- técnico es la información que tengo. ¿Cómo? Seguir la tendencia sería como una manera más segura. Es más segura de operar y exactamente lo que puedes también es dejar correr las ganancias, se dice. Las pérdidas las corto, las ganancias las dejo correr.
No dejo que la pérdida siga. Claro, ¿Por porque qué? Porque- pérdida, vendo, y si sigue subiendo, Exactamente. Entonces, mientras me siga respetando esta línea, yo sigo operando sobre esa línea de tendencia. Ya vamos a ver cómo se va cumpliendo, ¿no? Obviamente. O sea, esto está muy normalmente nunca dibujado. se da que cuando se quiebra esa línea vuelva a remontar. Se puede dar, pero por lo general cuando se pierden los pisos, se suele acelerar la baja y hay un cambio de tendencia. Y a veces se da lo que se llama el famoso pullback. Me quiebra, tal vez yo no vendí y me hace un engaño de que quiere volver a subir. Pero cuando me hace, ¿por qué un engaño? Porque me lo quiebra y se me vuelve acá. Me choca ahora contra la línea, desde abajo, y me acelera la caída. ¿Se entiende? Entonces, Ahí normalmente la gente estaría vendiendo porque todo el mundo reaccionaría de la misma manera. si vos haces análisis técnico, vas a estar vendiendo porque se te rompió tu zona de piso. Pero no todo el mundo opera igual, como te digo. Y no todo el mundo usa estas herramientas tampoco. Lo bueno es que si ustedes empiezan a operar, tengan las herramientas y puedan operar justamente con herramientas, porque va a ser una inversión mucho más segura y al mismo tiempo van a tener mayor tasa de éxito. En la tendencia descendente es el análogo, lo que estoy uniendo acá son los picos. ¿Por qué? De nuevo. Lo mismo al revés, porque si el precio más alto va bajando. Yo lo que quiero saber ahora es cuándo la tendencia bajista se convierte en alcista. Entonces quiero saber cuándo el próximo pico. Seguramente la tendencia se da. Exactamente. Recién cuando esto se quiebre, esta línea de tendencia se quiebre, recién ahí puedo decir que hay un cambio de tendencia. ¿Se entiende? Si no, todavía puede seguir reconociéndome la misma línea y seguir yendo para abajo. Y ahí cuando quiebra sería una buena opción comprar. Podría ser una señal de El gráfico compra. al lado, nuevamente. Eso sería tu primera señal de compra, si se quiere. Ya vamos a ir agregando otras cosas, como te digo, porque empezamos con el chartismo, con la parte más sencilla, después vamos a agregar los indicadores y osciladores. Con la fundamental vos podés saber cuál sería el promedio de la acción. Lo que vamos a ver acá es cómo está la empresa desde lo fundamental. Si está barata o no también desde lo fundamental. ¿Cómo veo eso? Viendo el balance. Pero no va a hacer falta que sepan leer balance. ¿Por qué? Porque hay ratios financieros que ya están armados, que están publicados, que son gratuitos, que son de fácil acceso, que lo que tenemos que saber es interpretarlos. Eso recién lo vamos a ver en el módulo de análisis fundamental, que falta para eso, pero sería una combinación de ambos. Está bueno también ver ahí qué me está diciendo el análisis fundamental. Pero combino lo que es la señal de compra. Para saber si está barato, puede seguir siendo más barato la acción. Si está barato y me da el quiebre de la tendencia bajista y compro. Tengo dos señales buenas, ¿entendés? Sé que estoy comprando barato y encima tengo un quiebre de tendencia bajista. Diego, Luis, perdón, ¿qué cantidad de picos o valles tenés que analizar? No, ahí está bueno, porque esto está a propósito, esto es confirmación, fíjense que es en el tercer toque. O sea, yo hablo de línea de tendencia con mínimo 3 toques, 3 valles. Cada vez que tiene un toque más, esa línea se hace más fuerte. Es más difícil de que el papel la quiebre. ¿Por qué? Porque me la está reconociendo muchas veces. Entonces eso se dice que es una tendencia fuerte. El papel es lo mismo que de largo plazo. Mientras de más largo plazo sea, es una línea más fuerte, más difícil de quebrar. Si es de corto plazo, es una línea más débil y es más probable que la quiebre. ¿Se entiende eso? Lo mismo con la cantidad de toques. Si es una línea que está testeada muchas veces por el papel y siempre rebotó ahí, y ya me está diciendo algo, es un soporte fuerte para el papel. Ahora, si tiene pocos toques, y todavía es vulnerable. No lo testeó tantas veces. Y con 2 toques ni siquiera digo que es línea de tendencia. Tiene que tener mínimo 3. Ahora, esto era para mostrárselos un poquito cómo se ve en un gráfico de velas, que ya vamos a ver qué son, pero el tema de la tendencia principal, secundaria y menor. Fíjense que acá les trazamos una tendencia de más largo plazo, que sería la tendencia primaria en este caso. El papel se apoya acá, 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 acelera. ¿Y por qué acá les trazo otra línea? Si yo ya estoy acá, miren de lejos que me quedó la línea de tendencia principal.
si yo compré acá, pero ya estoy acá, ahora quiero una señal de más corto plazo. No me quiero ir de acá para ver si esto me quiebra. ¿Se entiende o no? Acá tengo otra tendencia que, si bien es alcista también, es una tendencia más empinada, más acelerada de los precios. Y también puedo unir, fíjense, me toca acá, me toca acá, me toca acá, me toca acá, acá me lo quiebro. ¿A dónde vendo? Acá vendo. ¿Se entiende o no? Sí. ¿Por qué? Porque esto me dio lugar a una tendencia menor bajista. Claro que después esa puede que quiebre a la... Puede que quiero, puede que no. Capaz que esto sigue, ojo, porque otro puede decir, no, che, pero yo estoy en la de largo plazo. Y para mí acá toca y sigue. Es válido también. Ya queda en el criterio de cada uno si uso esta línea de aceleración de la tendencia. ¿Por qué? Porque me alejé mucho de los precios, se alejaron mucho de mi línea principal de tendencia. Entonces esto también es válido. Me voy a un soporte de más corto plazo. Pues no tiene sentido esperar todo esto. O sí, capaz que sí, porque soy un inversor de muy largo plazo. Medir la primera línea es donde nos metemos, o sea, depende de dónde nos metemos nosotros, dónde entramos en la acción. No, cuando vos ves, vas a ver la historia del papel. O sea, vos puedes estar comprando acá, de hecho. Pero esta línea no deja de ser esta la línea de tendencia principal. ¿Se entiende? La de más largo plazo. Tu línea de tendencia principal. Después tenés líneas de tendencia que son de más corto plazo. Entonces, si vos compraste acá y te interesa más esta después. El largo plazo que llaman en Argentina. Y en Argentina, por eso, un año es largo plazo. Un año ya es largo plazo en la Argentina. Pero por la volatilidad que tiene esto, fíjate que tiene más de un año, tiene 2 años y medio. Porque si nosotros vemos, de acuerdo al gráfico, los otros puntos hubiéramos comprado en normal hace 10 años atrás. No, obvio, sí, pero obviamente que sí, eso era válido, era totalmente válido. El tema es que si querés ser ese tipo de inversor, ¿no? Porque en el medio tuviste caídas fuertes. O sea, ¿se acuerdan de la primera? Si lo tienen, si alguno lo trajo, en la parte de coyuntura le pusimos un gráfico del Merval de muy largo plazo. Hay una tendencia de muy largo plazo que viene del 2001, respetándose en muchos papeles en Argentina. Entonces, cae como el 60%. hay momentos en los que cae el 70%, entonces la realidad es que si yo soy un inversor de muy largo plazo, capaz que no le presto tanta atención, por eso les digo. Capaz que otro me dice, no, pero a mí no me interesa este quiebre. Porque ¿qué me interesa? Me interesa ver acá si la línea de largo plazo sigue vigente y yo esto lo dejo correr. Porque ¿cuál es mi tendencia? Mi tendencia es la de largo plazo. Soy un inversor de largo plazo. Ahora, si soy un inversor de más corto plazo, y bueno, sí, acá vendo. Capaz que acá compro de nuevo. Pero ojo que ahí puedo estar perdiendo parte de los movimientos. ¿Por qué? Vendí acá y capaz que cuando acá me reconoce, justo no estaba viendo el mercado, por lo que sea, no compro acá. Y cuando lo veo ya de nuevo está por acá. A veces me pasa, o sea, es un ejemplo que por ahí no es tan bueno, pero cuando yo estoy comprando y vendiendo permanentemente, las señales de compra y de venta me hacen perder parte del trayecto. Entonces a veces los inversores de más largo plazo terminan teniendo mejores resultados, porque al mismo tiempo son más eficientes del lado de las comisiones. No estoy todo el tiempo pagando comisiones, acuérdense que con cada compra y venta es donde yo pago comisiones. Si yo compro una sola vez y me quedo, eso no tiene más costo, hasta el momento en que lo vendo. Los grandes inversores de Wall Street son inversores de muy largo plazo. Warren Buffett, Peter Lynch, ya lo vamos a mencionar, hacen mucho análisis fundamental y ellos compran para quedarse. Y en el medio no les importa lo que pase. ¿Por qué? Porque hicieron análisis del negocio, les interesó la empresa, les pareció que tiene potencial, en algún momento va a explotar. Eso es sabido, pero que son inversiones de 10 años. Por ahí, como les digo, no son el tipo de inversiones que como principiante uno quiere empezar a hacer. Pues no estás pensando, me voy a meter a 10 años. Y otro problema es que el mercado estadounidense en el largo plazo siempre fue alcista. El mercado argentino es un mercado que en el largo plazo es lateral. Estamos muertos directamente. O sea, se mueve en la misma zona desde que existe. Cuando lo mirás en dólares, ¿no? Si lo mirás en pesos, de recontra alcista, obviamente. Pero si lo mirás en dólares, esto es un mercado lateral de muchísimos años. Con lo cual, ser un inversor de muy largo plazo en la Argentina no tiene tanto rédito.
¿Por qué? Porque somos muy volátiles. Pero la volatilidad tiene la ventaja acá que las ganancias extraordinarias de corto plazo son más probables. En Estados Unidos no es tan fácil sacar un 100% en una acción. Acá cada tanto sí le van a sacar. Pero obviamente con el riesgo asociado. Entonces no meto el 100%, si no sería muy fácil y todo lo que harían esto serían millonarios. O sea, se hace con pequeñas partes del capital que también uno pueda tolerar pérdidas. ¿Por qué? Porque es volátil el mercado. Ahora, ¿cuál es el concepto, digamos, de dónde surgen las líneas de tendencia y estos valles y picos? Esto es algo que tenemos que entender muy bien porque nos define justamente las zonas de compra y de venta. Yo hablo de resistencias y de soportes para el papel. Son zonas justamente de precios friccionales donde la oferta y la demanda se igualan. Hay tanta gente comprando como vendiendo. Entonces el papel encuentra justamente una zona friccional de los precios que le cuesta superar, tanto para arriba como para abajo. Las resistencias es lo análogo a un techo. Hay alguien que compró acá, mucha gente tal vez compró acá y algunos empiezan a vender, toman ganancias. Ya está, les cerró la operación y eran operaciones de corto plazo. Su objetivo de inversión era ese, era de corto plazo. Entonces empiezan a vender y hacen bajar un poco los precios. Pero ¿qué pasa? Acá, ¿qué me encuentro? Acá me encuentro un soporte justamente, un piso. Hay gente que acá empieza a comprar. ¿Por qué? Porque me tocó la línea de tendencia, tal vez. O porque simplemente era un soporte para el papel, ya vamos a ver la diferencia. Entonces empiezan a comprar. Y algunos que están saliendo acá porque están tomando ganancias, otros aprovechan como punto de entrada. ¿Se entiende? Entonces eso es lo que me hace que el papel se vaya moviendo de esta forma y que, como les digo, no todos operamos de la misma forma. Ahora, algo que hay que saber, un soporte, una resistencia, perdón, una vez quebrada, ustedes tienen la parte de soporte, ahí nomás al toque, una vez quebrada, ¿en qué se me va a convertir? Esto, ¿se acuerdan de esto? Yo creo que sí se los dije en la primera clase, no sé, la verdad que la tengo medio mezclado con las otras ediciones que te dan. Hagan la analogía de que están en un edificio de muchos pisos, que tenemos pisos para arriba y para abajo, y el precio de la acción es una pelota que está rebotando en el piso. O sea, estamos acá en este piso, supónganse, y está rebotando. Y llega un punto que toma fuerza para arriba y me empieza a chocar el techo cada vez más fuerte y me lo quiebra. ¿Y pasa a dónde? Al próximo piso. Ahora, lo que antes era mi techo, ¿qué pasó a ser? El piso. ¿Se entiende? Entonces, lo que antes era mi resistencia, ahora es mi soporte. Ahora estoy rebotando en el segundo piso. Y ese techo ahora es lo que me impide bajar de nuevo al primer piso. Si sigo tomando fuerza para arriba, me voy a ir al tercer piso. Va a llegar un punto que voy a romper el techo del segundo piso y me voy a ir al tercer piso. Pero puede pasar, si no, de que no, perdí fuerza y empiezo a acelerar para abajo. Entonces, lo que era mi techo, que ahora es mi piso, lo quiebro y vuelvo al piso 1. ¿Se entiende eso o no? Bueno, mis techos, una vez quebrados, son pisos. Si nosotros trazamos la línea esta un poquito más para allá, fíjense que esto acá era un techo y acá ¿en qué se convirtió? En un piso. El papel lo rompió, se encontró con el techo del segundo piso, empieza a bajar y se encuentra con el piso ahora que era el techo anterior. Rebota de nuevo, me quiebra el segundo piso y se va al tercer piso. Y lo que antes era mi techo acá, pasó a ser mi piso ahora del tercer piso. ¿Se entiende? Entonces es como que estoy subiendo justamente ese edificio y cada techo se va convirtiendo en mi piso. Entonces una resistencia quebrada ahora es mi soporte de más corto plazo. Siempre acuérdense. Y lo mismo al revés. Un soporte quebrado, ¿qué va a hacer ahora?
Cuando quiebro un soporte pasa a ser mi resistencia. Si estaba en el segundo piso y quebré y me fui al primero, antes era mi piso, ahora ¿qué va a ser? Mi techo. Exactamente. Entonces para quebrarlo voy a tener que tomar fuerza de nuevo. ¿Cómo toma fuerza el mercado? ¿Con qué? Lo dijimos en uno de los principios de DAO. ¿Qué es lo que tiene que confirmar la tendencia? El volumen. La acción o la pelota de esto va a tomar fuerza por un lado para el otro y de acuerdo hacia dónde está yendo el volumen. Si hay mucha gente comprando, ¿qué va a pasar? Rompo los techos. Si hay gente vendiendo, me acelero para abajo y empiezo a romper los pisos. Le decía, para trazar líneas de tendencia siempre en una tendencia ascendente unimos los valles, eso es fundamental. Yo no trazo una línea cortándome los precios, tengo que unir valles. Y en una descendente uno los picos. ¿Por qué? Porque quiero ver el cambio de tendencia. Ahora es válido también en ciertas situaciones graficar un canal, se llama, donde puedo unir los valles y también los picos. En ese caso el papel se está comportando dentro de un canal y yo lo que puedo hacer es operar de acuerdo a esas zonas. Si soy un operador de más corto plazo, podría comprar acá, vender acá, comprar acá, vender acá y así sucesivamente. Si yo hago eso y lo hago bien, voy a tener más rentabilidad que el que compra acá y sale acá, o la misma. No. ¿Menos? Yo lo que estoy haciendo es comprar siempre y sacarle solamente la parte que sube. Si lo hago bien voy a tener más, pero no es tan fácil. Esto es válido cuando los canales son anchos. Si los canales son angostos, El costo por entrada y salida. exactamente, el costo por entrada y salida no tiene sentido. Claro, No por tiene eso sentido. primero elige menos. Pero Claro. y No, las está bien. comisiones ganan, digamos. ¿Ah? ¿Y las comisiones? Por eso sería el costo de entrada y salida, las comisiones. Y al mismo tiempo, si el trayecto es corto, también el potencial de ganancia es corto. Entonces, si pierdo algún movimiento por esperar la confirmación, ya está. Entonces, si esto es angosto, no tiene mucho sentido operarlo así. Ahora, hay veces que los canales son anchos y sí me permiten hacer operaciones de esa forma. De hecho, si no me equivoco, hay un ejemplo. Esto es YPF. Y fíjense cómo en esta zona estábamos dentro de un canal. ¿Lo ven o no? Después nosotros le tiramos para atrás porque ¿qué se termina dando? Que todas las líneas de soporte o resistencia, tanto para atrás como para adelante, después terminan siendo relevantes. O sea, se va a terminar dando esa situación. Pero nosotros el canal que teníamos era acá, fíjense. Toca, se va hasta acá. Pero este era un canal descendente. Al ser amplio, me permitía operar también los rebotes alcistas. ¿Se entiende o no? Sí. Fíjense que esto me llevaba, yo compraba acá en 2.50 más o menos. Sí, 2.50 si no me equivoco, o 2.80. 2.80 y vendía en 3.60. ¿Cuánto es? 40% más o menos. Más que rentable, era una tendencia bajista. ¿Se entiende? Pero el canal es ancho. Entonces sí me permitía usar ese tipo de estrategia. Compro acá, cuando tengo la confirmación, vendo en el techo. Y fíjense cómo después de nuevo me vuelve a reconocer el techo, se me viene al piso. De nuevo se me va al techo. Y de nuevo me viene a buscar el piso. De nuevo se me va al techo. No me viene a buscar el piso, acá me lo rompe. Toma fuerza. ¿Qué pasa ahora? Y ahí la tendencia así. Ya tiene un piso. Pasé al segundo piso. Yo lo que hice acá es trasladar este ancho acá arriba. Rompí este piso, si bien estuvo un tiempo oscilándome ahí sobre la línea de abajo, cuando sale, ¿a dónde se va? Al techo. Al techo del segundo piso. Que no es lineal, no es así, sino que tiene una tendencia en este caso. Pero fíjense que yo lo único que haces acá en el graficador es Control C, Control V. Y coincidía encima. ¿Eso en el plazo de un año?
Esto es de... Esto es medio viejo. 2014 al 2017, sí, 3 años casi. 2 años y medio. Un poquito largo. Pero esta operación es de muy corto plazo. O sea, esto es un par de meses. 4 meses. O sea que podés Esto ganar, es un mes. podés ganar tanto cuando sube como cuando baja. Hay que saber A veces, no siempre. O sea, acá, ¿por qué? Porque tenés justamente una buena amplitud del canal bajista. Es un canal bajista con alta volatilidad de los precios. No es recomendable igual, ¿por qué? Porque es más riesgoso operar acá, porque la tendencia principal es bajista. Entonces estás yendo en contra del mercado. De todas formas, en los mercados más desarrollados puedes ganar con el mercado alcista o bajista. En algún punto en Argentina también se va a llegar a eso porque ya se están autorizando algunos instrumentos, pero en los mercados más desarrollados vos tenés instrumentos que pueden apostar a baja, siempre. Entonces incluso cuando el mercado es bajista podés estar ganando plata, identificando que la tendencia es bajista. En la Argentina todavía no está desarrollado eso, así que no es recomendable porque son productos de muy poca liquidez y nunca es bueno. Pero de a poco yo creo que van a ir surgiendo, digamos, cada vez más y que empiezan a hacerse más populares y ahí sí vos vas a poder apostar a la baja. Apostar no es una buena palabra, pero bueno, es la que estamos acostumbrados. Ese otro ejemplo de más largo plazo, se lo dejo simplemente para que lo vean. Y esto está bueno que lo entendamos, es teoría también, pero es súper importante si lo podemos interpretar. Otra de las cosas que decía Dow, hasta ahora le decíamos lo más importante es identificar la tendencia, ¿no? Y dentro de la tendencia tenemos distintos niveles de tendencia. La tendencia primaria, tenemos tendencia secundaria y menores. No me interesa tanto los plazos, porque me van a decir, no, bueno, pero ¿cuál es de largo plazo? Lo que tienen que saber es que dentro de cualquier tendencia yo puedo reducir y voy a tener tendencias de más corto plazo que van en contra de la tendencia principal que yo estoy operando. ¿Se entiende eso o no? O sea, siempre que veo una línea de tendencia, ¿yo podría trazar una línea por acá? ¿No? Todo depende del momento que analicé. Sí, 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 podría. era una tendencia menor. Era una tendencia de corto plazo bajista. ¿Era válida? Sí, era válida. Yo 1, 2 y 3 picos acá. Incluso todo esto va a estar tocando meta en la línea. Imagínensela un poco ahí la línea, ¿no? Cuando me quebraba acá me daba compra. Porque acá, acuérdense que yo no tenía todavía el canal para saber eso. Pero ¿qué sí tenía también? Un piso horizontal, que no es una línea de tendencia, pero también es válido. ¿Se entiende la diferencia o no? Las líneas de tendencia tienen dirección, pero también tengo soportes estáticos y resistencias estáticas. A esto se le llama dinámico. ¿Por qué? Porque se van moviendo de acuerdo a se va moviendo el tiempo. ¿Se entiende? Sube y baja el precio, tiene una dirección. A veces tengo situaciones de soporte estático. ¿Ven o no acá? Se apoyó acá, se apoyó acá y se apoyó acá. Y se volvió a apoyar acá y acá. Esta zona de precio lineal era una zona de piso para el papel. ¿Se entiende o no? Si bien tenía ese soporte, no opero todavía ahí. ¿Por qué? Porque lo puede quebrar tranquilamente. Pero sí tenía un corte, una línea de tendencia bajista de más corto plazo. Entonces fíjense que se van juntando las cosas. Corté una línea de tendencia de corto plazo, tengo un piso acá, compro. ¿Hasta dónde? Y bueno, ahí había que ver, digamos, qué es lo que me iba a dar la salida acá. Si bien acá es un poquito menos claro, fíjense que acá fue resistencia. ¿Se ve apenas o no? Si bien no tan fuerte, el papel venía subiendo y acá tocó un techo. Me aflojó, incluso acá quiso salir y ese día terminaron saliendo vendedores. Después me lo termina quebrando, pero fue un techo para el papel. Y acá de nuevo me lo reconoció como zona de techo. O sea, se me van justamente siempre encontrando estas zonas de soporte y resistencia. Y lo que les decía en realidad es que
Los plazos de las tendencias no me importan tanto, o sea, siempre que sea mayor a un año considero que es de largo plazo, eso sí. Pero lo que quiero que sepan es que dentro de una tendencia de largo plazo tengo tendencias de menor plazo que pueden ir en contra de la tendencia principal. Tengo que saber en cuál estoy operando. Y la otra cosa que nos decía Davo es que dentro de las tendencias hay 3 fases principales. En una tendencia alcista, él hablaba de fase de acumulación, fase de expansión y fase de distribución. Y fíjense que lo que nos decía es en la fase de acumulación las noticias son peor que nunca. Las noticias son muy malas, uno ve los diarios y dice está todo mal, los precios vienen cayendo incluso, y acá los inversores más astutos empiezan a encontrar oportunidades de compra. Siempre acuérdense que las crisis son oportunidades. ¿En qué momento quiero comprar? No quiero comprar en un momento de euforia. Quiero comprar cuando los precios están bajos. Las oportunidades se dan por lo general en el momento de crisis. Cuando los precios están bajos es cuando quiero comprar. Entonces, la fase de acumulación donde empiezan a comprar los inversores más astutos suelen venir después de un proceso en el cual las noticias son malas. Por eso, no sé si se lo dije también, pero no es bueno operar con los diarios. O sea, no operen con las noticias. Ya es historia. La noticia es historia. Entonces, cuando yo leo el diario y dice el Merval está subiendo tanto, como fue con el Bitcoin. ¿El Bitcoin cuándo empezó a salir en todos lados? Cuando ya estaba caro. ¿O no? Ustedes se enteraron del Bitcoin cuando valía 10 centavos de dólar. No salía en las noticias. Empezó a salir en las noticias cuando esos 10 centavos de dólar se convirtieron en $20.000. Ya había millonarios que ya se habían hecho millonarios con el Bitcoin. Pocos, no crean que fueron muchos, porque eso también hay mucho marketing, pero sí hubo algunos casos de gente que sí, obviamente compró Bitcoin cuando valía 10 centavos de dólar. Pero cuando ya era la noticia y todo el mundo hablaba del Bitcoin, es momento de venta. Por lo general, así es con todos los activos financieros. Cuando todo el mundo está comprando, tal vez es momento de vender. Ya se popularizó y muy probablemente sea porque ya subió. ¿Cuándo se empieza a popularizar y cuándo empieza a llamar la atención de la gente? Porque la noticia me dice, che, viene subiendo bárbaro. El que compró Bitcoin ganó una barbaridad. Entonces el que no conoce va y compra Bitcoin. ¿O no? ¿Por qué? Porque cree que va a seguir subiendo. Y no es como funcionan los mercados. Todo tiene techo. Los árboles no crecen hasta el cielo. Entonces, muy probablemente cuando ya sea que se popularizó es cuando ya está cerca de un techo. Acá es cuando quiero comprar. Después de eso empiezo a tener una fase de expansión o participación pública, donde los que empezaron a realizar las primeras compras de oportunidad empiezan a hacer subir un poquito los precios, empiezan a mejorar las noticias y empieza a entrar gente al mercado. Y esa gente que va entrando me va haciendo subir los precios, ya de manera más acelerada. ¿Se entiende? Entre estos dos está bien que compre. De hecho, va a ser más probable que estemos acá. ¿Por qué? Porque acá todavía no está del todo claro. Esto es más para los inversores de largo plazo, que les digo, donde son oportunidades de compra porque sabemos que está barato, pero no sabemos cuánto tiempo más puede estar ahí deprimido el mercado. Entonces las señales de compra en el análisis técnico las vamos a tener recién acá, pero queremos comprar cuando está empezando la fase de expansión y no cuando ya está llegando a una fase de distribución. Acá las noticias son mejor que nunca, los diarios te dicen todo el tiempo está todo bárbaro, el Merval viene subiendo a lo loco, las acciones vienen de 10. ¿Y qué pasa? Ya está llegando una saturación justamente del mercado y los que compraron acá y acá ya empiezan a vender. Como empiezan a vender porque ya ganaron, empiezan a tomar ganancias. ¿Y qué empieza a pasar? Empiezan a bajar los precios. ¿Y qué pasa con el que entró acá o acá? Está perdiendo capital. Compró y los precios empezaron a bajar inmediatamente. Y si estoy perdiendo capital, probablemente entro en pánico.
Salvo que lo mantenga, sí, obviamente, pero ahí la mayoría de la gente va a entrar en pánico. Es como te digo, la inteligencia emocional pasa por eso. Y es más difícil de lo que parece. Y a veces mantenerlo tampoco es tan buena idea, ¿no? O sea, ya depende. Pero si el mercado entra en pánico, se acelera la caída. No, igual cuando decís, por ejemplo, mercado, hablas de las personas que, por ejemplo, en el caso, como decía, de Estados Unidos, que uno, 9 de cada 10 invierten, está hablando del grosso modo. Claro. Porque me imagino que el tipo que tiene mucho dinero le encomienda su dinero a un broker o a quien sea, y capaz que por más órdenes que quiera decir, solamente lo deben frenar y le decir, che, no, mirá, quédate tranquilo o no. Sí, o sea, obviamente que hay de todo. Los grandes inversores por ahí sí tienen su broker individual, pero por lo general la mayoría de la gente no opera con asesoramiento. Claro. O sea, porque el asesoramiento suele ser caro. O sea, imagínate que la administración de cartera, que sería ese caso, que no es lo mismo que asesoramiento. No es lo mismo levantar el teléfono y preguntarle a alguien que sepa, che, ¿qué opinas de esto? Que, che, te doy mi plata y voy a hacer lo que quieras y conseguirme los mejores retornos posibles. Ahí vos ya le estás pasando de la administración a un profesional del mercado que probablemente no entre en pánico, sepa estas situaciones y justamente por eso tenga mejores rendimientos que alguien que no. Pero por lo general para el pequeño inversor no tenés acceso a lo que es administración de cartera. Y el asesoramiento termina siendo muchas veces bastante flojo. Porque no es, lamentablemente, o sea, te digo, te soy sincero, por eso es preferible que si es tu plata, conozcas. ¿Por qué? Porque no está bueno que porque alguien te diga aparte, che, hace esto, vos lo sigas. Porque no sabes aparte quién tenés del otro lado. Mínimamente tenés que saber qué es lo que te está diciendo para tener tu propio criterio. Vos no te vas a dedicar a esto y probablemente necesites a alguien del otro lado. Pero por lo menos que lo que te esté diciendo el otro vos lo puedas interpretar y decir, che, sí estoy de acuerdo o no tanto. Entonces tomo otra posición. ¿Qué otra alternativa me hace? Exacto. ¿Se entiende? Porque bueno, o sea, te termina pasando eso, como te digo, y al mismo tiempo también los perfiles son distintos, la gente opera distinto, por eso la parte de administración de cartera es compleja. ¿Por qué? Porque no es que yo puedo tener 200 clientes y administrarle yo la plata. Suponete. ¿Por qué? Porque los 200 son distintos. Algunos quieren más riesgo, otros quieren menos riesgo, algunos quieren nada de riesgo, algunos necesitan liquidez, otros necesitan, o son inversores de muy largo plazo. Entonces tenés que tener una cartera para cada uno independiente. Y manejar 200 carteras distintas se vuelve bastante complejo, o incluso inaplicable, te diría. Para eso existen los fondos comunes de inversión. Pero al mismo tiempo tenés que entender cómo funciona el fondo para elegir el fondo en cada momento. Por eso la capacitación es súper importante, porque si no sería muy sencillo, le deriva a un broker y listo. Sí, había escuchado hace poquito, esta semana, creo que se cumplían 4 o 5 años de que le decían la ballena de Londres, el tipo que perdió 41 millones en un día. No me acuerdo del nombre, puede decir que no. Pero no creo que sabe la historia. Sí. Pero bueno, que también hubo de esas situaciones por eso, porque como te digo, tampoco vos no sabés con quién tenés del otro lado. Exacto. O sea, y a veces te puede llegar a sorprender para mal. Entonces, lo mejor es que sepas vos bien cuáles son los riesgos que estás asumiendo. Igual la tendencia de lo que está hablando es siempre más aplicable al común de la gente. Generalmente estos grandes inversores o los que son asesores financieros quieren ganarle al mercado. Yo no te estoy vendiendo algo para que le ganes al promedio del mercado, sino para que justamente obtengas una rentabilidad promedio que sea superior a la inflación y superior a la devaluación. Por eso te digo acá, si te creas el millonario, no es con esto. O sea, ahí ya tenés que entrar en otro tipo de especulaciones y con otro tipo de herramientas, incluso en acciones. Nunca perder el 100%. Es muy raro. O sea, la verdad que yo no conozco un caso de que la empresa haya quebrado como para que vos pierdas el 100%. Pueden caer un 80%, sí.
pero la empresa sigue existiendo, en algún momento probablemente lo recupera. Termina pasando muchas veces en el largo plazo. O sea, ahora sí hay tipos de inversión en la cual vos estás arriesgando el 100% del capital. Entonces, ahí sí podés hacerte millonario, pero también podés quedar en la ruina. No es la idea acá es seguir la tendencia también, como te digo, y si vos seguís la tendencia vas a tener buenas rentabilidades que te van a permitir tener una rentabilidad real sobre tus ahorros y que tengan un ingreso adicional a su trabajo. ¿Se acuerdan también de esto del cuadrante de flujo de dinero? Que le decíamos, tengamos ingresos lineales que sean de nuestro trabajo, pero también hagamos que ese fruto, digamos, que el fruto de nuestro trabajo nos genere ingresos residuales. ¿Para qué? Porque justamente si aparte hacemos que lo poco que podemos ahorrar nos genere algo más, tal vez podamos vivir mucho más tranquilos. Y el día de mañana tal vez, para los que son más jóvenes, no depende de una jubilación. Porque lamentablemente en la Argentina encima sabemos que las jubilaciones son muy bajas, son muy malas y no alcanzan para vivir. Entonces, si vos tenés un plan de joven, y probablemente no dependas después de la jubilación. Porque si realmente pones a hacerte la ecuación de lo que es, cómo es exponencial la generación de intereses sobre intereses, en el largo plazo esto siempre es rentable. Es muy rentable. Pero, y no necesitas grandes sumas de dinero. O sea, es una realidad. Invirtiendo, si vos te haces la cultura de... ¿Escucharon de estos planes de retiro que por ahí vende Zurich? No sé si le... Bueno, en Estados Unidos se usa eso directamente porque no existe el sistema previsional como tenemos acá. Porque ellos ya están más avanzados y saben de que es un sistema que está destinado a quebrar. O sea, en algún momento Argentina va a tener que hacer una reforma previsional. Hay que ver cuándo, como sociedad, la podemos asumir, porque es un tema, porque al mismo tiempo yo decía, políticamente es un tema súper delicado porque los jubilados están mal, nadie dice que no están mal, pero el sistema está mal diseñado y así como está, va a quebrar. Igual el tema es que cuando lo saqué va a estar peor. ¿Cómo? Cuando lo saqué va a estar peor. Y en algún punto O sea, va a estar peor hasta que mejora. hasta que O mejora. sea, siempre para mejorar a veces tiene que estar peor. Eso es otra realidad. A veces necesitas estar peor para poder mejorar. Y bueno, pasa en la economía también, ¿no? O sea, muchas veces para salir de una situación mala, de una situación de crisis, hace falta una explosión. Y ahí es donde se producen los grandes cambios. El gradualismo que está tratando de aplicar Macri justamente está muy criticado desde el lado de los economistas porque nunca tuvo éxito. O sea, no hay muchos ejemplos de gradualismo que hayan tenido éxito realmente. Los cambios así a nivel sociedad se producen con shock. O sea, con situaciones complicadas. Por eso el 2001 era la gran oportunidad de Argentina, porque ahí sí hubiese sido de shock. Y de hecho tuvimos una salida muy interesante. Si esa plata que sobró en ese momento se hubiese usado bien para invertirla, en lugar de malgastarla, hoy sería otra historia. Pero no es la situación que estamos ahora. Hay que ver. Pero bueno, sigamos. Después de la fase de pánico, viene una fase tercera, donde todavía los informes siguen siendo muy negativos. Las noticias son muy malas, pero el descenso de los precios ya empieza a tener menor fuerza. Ya no ves esa caída acelerada, sino que empezás a encontrar un piso y probablemente que viene después. Una fase de acumulación de nuevo. ¿Cómo son los precios en la fase de acumulación? Bajos. Son bajos, pero ¿qué pasa? Exactamente, estoy generalmente en un mercado lateral, donde el mercado no tiene una tendencia clara, sino que sube un poquito, baja, sube, baja, sube, baja. Está tomando fuerza, le decimos muchas veces. ¿Cómo lo veo? Justamente así. Lo tienen el ejemplo, ¿no? Lo copió, está mal puesto el título de los japoneses después y eso. Esta lateralización sería una fase de acumulación, se aceleran los precios, tengo una fase de participación pública, llega un pico donde empiezo a tener distribución, la caída de los precios todavía no es tan acelerada, pero el que compró acá ya empieza a entrar en pánico y fíjense cómo me acelera la caída. Llega una fase tercera donde los precios siguen cayendo pero ya no están de manera tan acelerada y nuevamente tengo una acumulación donde los precios son laterales
y empieza a haber compras de gente que ya considera que esto es piso, compras de oportunidad. Y nuevamente una fase de participación pública. Acá no se nota tanto, pero esto es una suba de un 100% más o menos, si no me equivoco. Nada más que acuérdense que esto está en escala aritmética. ¿Qué quiere decir eso? Si acá sube 30 pesos, supónganse, me lo lleva de 60 a 90. ¿Cuánto subió? De 30 a 90. De 60 a 90, ¿cuánto está subiendo en términos porcentuales? Casi un 50%. 50%. Si sube de 30 a 60, el 100%. El mismo movimiento acá abajo es el doble en porcentaje. Entonces, para tener el mismo movimiento en porcentaje, este recorrido tiene que ser la mitad que este. ¿Se entiende eso o no? Porque cuando estoy lineal, cada vez que subo 10 pesos más, en términos porcentuales es menor. No es lo mismo 10 pesos sobre 10 al principio, empiezo en 10. Estoy en 20, subí 10 pesos, subí un 100%. Pero cuando ya llegue a 90, si subo 10, un poquito menos, un poquito más, perdón, del 10%. ¿Se entiende, no? Pero él siempre voy a tener 10 de suba, nada más que en términos porcentuales cambia. Después eso lo podemos corregir viéndolo de manera exponencial. Lo que tienen la continuación del mismo gráfico para que vean cómo funciona, pero se termina dando siempre esta lógica, como les digo, de... Luis, Sí. ahí entra un poco en juego lo que decíamos recién de que se repite la historia. Exactamente, se va repitiendo la historia y tiene también entra en juego esta psicología del mercado, como te digo. Hay momentos de acumulación, hay momentos de euforia y hay momentos de pánico. Y todo eso se lo puede ver en los precios. El mercado entra en pánico, el mercado entra en euforia. Y no quiero entrar en ninguna de las dos. Cuando entro en euforia, probablemente compre mal. Compro cuando ya está muy alto. Y cuando entro en pánico, muy probablemente venda mal también. ¿Por qué? Porque tal vez cuando estoy en pánico estoy vendiendo por acá. Y los precios ya están cerca del piso y tal vez podría vender acá en lugar de vender acá. Pero bueno, eso ya justamente cómo manejamos la euforia y el pánico aplicándole metodología. Les mostré gráficos por ahí que no se entienden muy bien porque ya no son lineales. Yo cuando veo un gráfico, les mostré el gráfico del dólar, lo veamos un poquito acá. ¿Se acuerdan que les mostré hace un rato este gráfico? Y esto yo se lo había mostrado así. Si yo lo veo así, simplemente estoy viendo el precio del dólar al cierre del día, de cada día. ¿Se entiende o no? O sea, cada uno de los puntos de la línea va a ser el cierre de ese día. Si yo me paro acá, el 28 de septiembre había cerrado en 41,24. Esto es el dólar mayorista, ¿no? Siempre acuérdense, el dólar que vemos en la bolsa es el mayorista. Pero tengo muy poca información. ¿Por qué? Porque estoy viendo un solo precio, que es el precio de cierre. ¿Se entiende? Solamente para el armado de esta línea tomo el precio de cierre de cada día. Existe lo que se llaman las velas japonesas, que lo usamos muchísimo en lo que es análisis técnico. ¿Por qué? Porque nos agrega bastante información de manera bastante sencilla. Ya en lugar de tener un solo precio por cada cierre de día, lo que paso a tener es 4 precios. ¿Qué tengo? Precio de apertura, precio de cierre, precio máximo del día y precio mínimo del día. Con esos 4 precios armo justamente la famosa vela japonesa. Voy a tener una vela verde o roja de acuerdo a si el precio de apertura fue mayor o menor que el precio de cierre. Si el precio de apertura fue mayor que el de cierre, la vela es roja. Si el precio de apertura es menor que el de cierre, la vela es verde. Puedo tener
una vela roja y que la acción haya subido. Sí. ¿Estamos todos de acuerdo? No entendí. Podría tener suponete, puedo tener una suba de precio de la acción, una tendencia positiva con todas velas rojas. No, pues ahí no. Empezaría para abajo. Está determinando que va bajando el precio. El precio de apertura es mayor al precio de cierre y al otro día igual. Entonces va para el lado del piso, no para el lado del techo. Ahora, ¿el precio de apertura de un día siempre igual al precio de cierre del día anterior? No. Sí, depende. No. Era tramposa la pregunta. No, pues si cierra un Pero sí viernes, podría cada tener, lunes. sería muy raro, pero podría tener una suba con todas velas rojas. Porque la vela roja lo que está diciendo el precio de apertura del día fue mayor que el precio de cierre. Pero tal vez me abrió un 5% arriba y me terminó cerrando un 3% arriba. ¿Cómo fue la vela? Negativa. La vela es roja, no negativa. Que sea roja no quiere decir que el día haya sido negativo. Si la vela está arriba de esta, subió el precio. Si está abajo, Si está abajo, bajó con respecto al día anterior. que sea rojo. Pero que sea roja o verde depende de cómo operó en el día la acción. ¿Se entiende un poquito o no? Ahora sí bien. Voy a tratar de graficarlo para que quede más claro. No sé qué hice con el point fix, lo tenía por acá. Cualquier tipo de acción puede subir, puede abrir el día siguiente más alto que lo que cerró. O solamente Más bajo de lo que abrió. No, en cualquier tipo de acción. Sí, la roja es que cerró más bajo de lo que abrió. Claro. Lo que me está dando las velas es cómo operó en el día. En este caso, porque lo estoy viendo de manera diaria ya mejor. Pero ¿por qué se varía de cierre a apertura? Porque no necesariamente cómo abre el día siguiente depende de cómo cerró el día anterior. O sea, supónganse, ¿qué creen que pasó el día del tsunami de Japón? Ah, por un motivo. No necesariamente por algún motivo. Muchas veces sucede de que el precio de apertura es muy distinto al precio de cierre del día anterior. La mayoría de las veces se da que sí es similar, pero muchas veces se da de que es distinto. Por cualquier noticia que pueda haber venido de afuera, o cualquier cosa que me hace mover los precios. Entonces, te pongo el caso del tsunami de Japón porque es el más, por ahí bastante relevante, que es un suceso, un hecho natural que era totalmente inanticipable. Entonces nosotros íbamos a tener una vela un día, perdón, ¿a dónde se me perdió ahora? Están dando mal esto. Yo tengo una vela, supongo ser roja un día, al día siguiente me abre por acá. ¿Me había cerrado dónde? ¿Acá o acá? Acá me había cerrado. Al día siguiente me abre acá arriba. ¿Por qué? Porque hubo una buena noticia. Cualquier cosa. Lo que sea que me pueda haber hecho mover los precios alcista. Pero durante el día empieza a operar en baja. O sea, alguien acá, supónganse, este precio, le pongamos precio para que tenga más lógica. Esto es 10. Bueno, es difícil. Esto supongamos que es 8. Imagínense los números porque está complicado. Pensamos que diseñador nosotros. Sí. O sea, 2. Pero bueno. Y acá me abre En 20. a 12. Ay, Nacho. 12. ¿Ah? Va mejorando. Va mejorando. Es práctica, es práctica. Y la primera operación del día se hizo en 12. Pero las siguientes operaciones ya no se hacen en 12. Se empiezan a hacer en 11, 11.50.
después baja 10.50 y me termina cerrando la última operación del día acá en 10.50. Imagínenselo, porque me voy a poner 10,5. Entonces tengo una vela. Claro, son dos velas rojas, pero el precio. Tengo dos velas rojas, pero el precio subió un poquitito. Podría hacer también con verdes. Podría hacer lo mismo con verdes. Bajista con verdes. No se va a dar de que se mantenga mucho tiempo de esa forma. ¿Por qué? Porque sí me está dando información o no. Abrió con un poco de euforia y muchos tomaron como oportunidad de venta. Entonces durante el día la tendencia fue bajista, pero el precio subió respecto al cierre anterior. Entonces si yo voy a ver la evolución del precio, porque a veces yo entro en cualquier página y lo primero que me dan es la evolución del precio. Y te hago una consulta, ¿el gráfico se ve así como tipo gráfico de barra o cómo es? Así lo es. Perdón. Ahí está. Perdón. Que no se ve bien, está medio chiquito el... Claro, ahí se ve. Así de simple. Ahora, esto lo que me incorpora es bastante información de cómo está haciendo la psicología del mercado ese día. Vamos a esta última vela, por ejemplo. Perdón. Creo que no se los dije, pero ya está. Los precios, las sombras de la vela se dice. Esto vendría a ser lo que está pintado, es el cuerpo de la vela. Y lo que está por fuera son las sombras. Y tengo sombra superior y sombra inferior. ¿Cuándo tengo sombra? Cuando se vendió, se compró por arriba de los límites de compra de apertura y de cierre. Ya entra mejor con esto. Exactamente. Supongamos que tengo dentro de este eje cartesiano. Este fue el precio de cierre del día anterior. ¿Qué pasa? La primera operación se hace por acá. Después el precio viene por acá. Hay alguna que me hacen por acá y se viene por acá y después viene por acá, me hace un nuevo máximo y me termina cerrando acá. ¿Cómo fue la vela? Y hay que ver la apertura y el cierre. Ahí el resto es ¿De qué color es la vela? rojo. Este es el precio de apertura y este es el precio de cierre. La vela es roja. Sí, las sombras son los picos. Las sombras son los picos. En este caso tiene sombras. ¿Puede pasar que no tenga sombra? Supónganse que abre así y termina ahí. ¿Cómo es esa vela? Ahora es verde y no tiene sombra. El precio de apertura fue su precio mínimo y el precio de cierre fue el precio máximo del día. ¿Creen que eso me va dando información o no? Y sí, pues si vemos 2 o 3 verdes, significa que... Pero más allá de eso, ¿esto qué me dice? Una vela verde, una gran vela verde que no tenga sombras, que sea 100% cuerpo. Me da una tendencia a tener. Hay, Y si es roja, puede ser que sea pálido. exactamente, no, pero lo que tenés ahí es justamente confirmación de que el mercado tiene una tendencia clara. Durante todo el día fue alcista. En ningún momento hubo operaciones por debajo del precio de apertura ni por encima del precio de cierre. O sea, si seguía operando, capaz que seguía subiendo. ¿Pasa? Sí, sí. Tenés todo el tiempo ese tipo de situaciones. Lo mismo para abajo. Si tengo una gran vela roja donde no tengo sombras hacia abajo, lo que me está diciendo es hay una gran confirmación bajista y capaz que si seguía abierto el mercado, porque a las 5 cierra, seguía bajando. Y por lo general la vela que se analiza es la última siempre o analiza. El análisis de velas es muy de corto plazo. Usted tiene un montón de teoría ahí, yo esto lo voy a pasar un poquito rápido porque no me interesa tanto
el análisis propiamente de la vela. Sí quiero que quede esta parte de la psicología y que sí la veo de esta forma en los precios. ¿Y para qué me sirve ver una vela? Hagamos un poquito de ejercicio porque me parece más práctico. Esto es el dólar. ¿Qué creen que me dice esta última vela? ¿Cómo fue el día hoy? Esta fue la vela del día de hoy. Pero la sombra es- Tenía un pico más alto, o sea, que va a subir. Está rechazando un impulso. Está la suba. Me está rechazando un impulso alcista. Si bien es alcista el día, me abre acá y me cierra por encima del precio de apertura y por encima del precio de cierre anterior. O sea que el dólar subió hoy. Estamos todos de acuerdo. Ahora, en algún momento del día llegó a operar a 45 y me termina cerrando en 44.68, 67.9. Pero fíjense que no parece mucha la diferencia, pero miren la sombra que me deja. Claro, más- Esta vela es más sombra que cuerpo. ¿Y eso qué te dice? Que cuando tenés más sombra de cuerpo... tiende Probablemente me estaba reconociendo una zona de resistencia. Esta línea de acá abajo yo la tenía trazada previamente. Y miren cómo Ponele, pero en ese los caso precios. puntual puede ser que también, no sé si será en el caso del mayorista, interviene el Banco Central para... Puede intervenir, para pero no está interviniendo. Para que no se pase la banda o... Puede intervenir ahora, justamente esa fue la gran novedad con los últimos cambios con el fondo, pero no intervino. O sea, hasta el momento no intervino en el mercado cambiario. Pero sí ya calmó la situación bastante. Lo que terminó pasando hoy es que, fíjense que esta línea que tengo trazada acá fue soporte, acá fue piso, acá fue piso, acá fue piso, acá fue piso. Después me lo quiebra y los precios suelen volver, se dice siempre. La zona de soporte y resistencia son como un imán para el precio. Me hace lo que se llama un pullback, se quiere volver a meter, pero al final, al cierre del día, no me reconoce esa suba y me termina cerrando ahí en la resistencia. O sea, pero esas sombras se generan en algún momento en el día. O sea, que coincide o es como un. No sé cómo explicarlo. O sea, ¿cómo No, se alguna operación se hizo a este precio. Alguna operación del día se hizo por encima del precio de cierre. Bastante por encima. Claro, fue Eso es la- lo que me determina. No sé cuántas operaciones, no sé quién. Eso es lo que no sé, digamos. Pero sí sé que en algún momento del día se estuvo operando el dólar bastante por encima de su precio de cierre. Un momento O sea que, no si fue. yo esto lo estaba viendo en vivo, a medida que está abierto el mercado, en algún momento todo esto era una vela verde. Porque se me va formando con las operaciones que se me van haciendo. No sé si me va siguiendo ahí. Y empezaron a aparecer vendedores, perdón. Entonces empiezan a aparecer vendedores y me empieza a hacer bajar el precio de ese máximo que tocó el día. Ah, bien. Sigue subiendo en el día, me cierra por encima del precio de cierre del día anterior y sigue siendo una vela verde porque me cierra también por encima del precio de apertura, pero me dejó una gran sombra superior. Puede ser que empiece, o sea, se puede dar el paso de que empiece verde y termine Termina rojo. roja, sí, todo el tiempo. Eso te pasa también muy seguido. Esto cuando está abierto, si tenés los datos pagos, lo vas viendo en segundos de todas formas. Cuando lo ves gratuito es con 20 minutos de demora, que generalmente lo que van a hacer ustedes van a tener esos 20 minutos de demora, no hace falta verlo en el día a día. O sea, esto como motivo de análisis de muy corto plazo, pero acá me está diciendo algo. Y esto es lo que quiero que les dejarles, digamos. Acá veo un poco la psicología del mercado. Se me quiso ir en algún momento, aparecieron vendedores y me terminan cerrando en la zona de resistencia que tienen. Por un miedo a algo, vendieron, creyendo que no un mes, una oportunidad. Oportunidad de venta, tal vez, La oferta justamente, generó que volviera a bajar. sí. Acuérdense que estamos en plena liquidación del campo. O sea, y que vienen con una cosecha récord.
Y encima ahora está con el miedo de que el Banco Central venda. Entonces, sí, ahora... Luis, Sí. analicemos la de al lado. ¿Por qué la de al lado fue verde y también tiene un... Pero fíjate que la de al lado tiene sombra para los dos lados. Esto es indecisión. Esto no, o sea, cuando vos tenés sombra de los dos lados, esto fue un día que se movió para todos lados del dólar. En algún momento te operó, era vela roja, ¿o no? Sí. ¿Se entiende? Abrió acá y en algún momento me operó acá, era una vela roja. Y después se hizo vela verde y se fue más arriba y después me termina cerrando acá. Esto es indecisión del mercado. Tengo poco cuerpo y bastante sombra para los dos lados. Ahí no está claro, no tengo mucha información. Sí tengo mucha información en situaciones como esta. Ojo que esto es el dólar y en el dólar es un poquito complicado también de verlo. Lo veamos en alguna acción que me parece que va a quedar más claro. Sí, perdón. Amigo. No digo que también pueden ver el gráfico en 4 horas o en... Vos lo podés acumular en lo que querés. Para ir un poco más de información. Lo podés acumular en el plazo que quieras, esto es diario. O sea, eso también ténganlo en cuenta. Cada vela acá yo lo estoy viendo en diario. Fíjense que acá arriba lo que tengo es un día. Eso se llama la compresión, es la cantidad de información que estoy incorporando dentro de esa vela. Cada vela es un día. Lo puedo ver una semana, donde estoy viendo de más largo plazo. ¿Y cómo sería entonces la vela? ¿Este precio de qué día es? De la semana pasada. ¿Pero de qué día de la semana pasada? Me imagino que el viernes. Dice 20 hermano. Y la apertura El viernes, cierra el viernes. Exactamente. Si una vela roja, el precio de abajo va a ser verde, perdón, el precio de abajo va a ser el del lunes. Y el precio de arriba el del viernes. Ah, En el medio, en algún día de la semana, me operó por debajo. Bien. ¿Se entiende? O sea, acá ya lo que tengo es incorporada la información de toda la semana. Lo mismo acá, en esta última, esta semana, ¿cómo fue? Abrió acá Lunes. el lunes al precio de cierre de la semana anterior. Exacto. Viernes. Me operó bastante bajista y hubo una recuperación. Si bien sigue siendo una vela roja, me dejó una buena sombra inferior. Al ser semanal esto tiene un poquito más de relevancia. ¿Por qué? Porque justamente tengo mucho más operaciones que están incluidas dentro de esta vela. Más datos, más información. Exactamente. Si yo me voy a plazos más chicos, una hora, cada una de estas velas es una hora. ¿Cuál es el tema de verlo en una hora? Es mucho más volátil. O sea, ténganlo siempre en cuenta. Cuando yo bajo mucho la temporalidad, exactamente, aumenta la volatilidad, aumenta el riesgo. Generalmente son para operaciones de más corto plazo. Se usa mucho para lo que es Forex, todo lo que es divisas, pero para acciones yo no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque justamente... Para la semana, digamos. ¿Ah? Para el gráfico, no digo, para el gráfico del dólar y la acción se producen muchos gaps y muchas... Sí, todo el tiempo tener este tipo de espacio vacío. Si vos estás viendo, por ejemplo, un euro-dólar o un libra-dólar, algo más. Gaps son este tipo de situaciones, ya lo vamos a ver igual, pero donde los precios al día siguiente ya directamente abrió acá. Hay una zona de precio que no operó nunca. ¿Se entiende? Política, Por lo que sea, no, eso no. Esto es una acción, ¿no? Ya no estoy viendo el dólar. Al día siguiente abrió más arriba. Y hay una zona de precio que no se operó nunca, eso se llama gap. Que después terminan siendo zonas de soporte o de resistencia también. Pero lo que es justamente en una hora voy a tener un montón de este tipo de situaciones, de gaps. ¿Por qué? Porque de una hora a otra pegó el salto. Eso es mucho más común que de un día a otro o de una semana a otra. Mientras más me achico en la temporalidad, voy a tener gráficos más desarmados, entonces es más difícil también hacer el análisis. Vamos al break. Bueno, hacemos el break.